«Te doy 10 millones si tocas ese piano», gritó el millonario, esperando humillar al niño pobre. Pero cuando las primeras notas salieron de sus dedos, el silencio se volvió sepulcral y las lágrimas empezaron a brotar. El sonido de cristales chocando llenaba el aire mientras Leonardo Vázquez alzaba su copa de champán de $1000 la botella, observando desde la terraza del piso 47 cómo las luces de la ciudad brillaban a sus pies como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. A los 35 años, había heredado no solo la fortuna más grande del país, sino también la arrogancia más tóxica que el dinero podía comprar. Su imperio musical y de entretenimiento había convertido su apellido en sinónimo de poder, pero también en símbolo de desprecio hacia quienes consideraba inferiores. «Señoras y señores», gritó Leonardo hacia los 200 invitados de su gala benéfica anual, su voz cortando el murmullo elegante como una navaja. «Bienvenidos a la noche donde separamos a los verdaderos artistas de los mendigos con pretensiones». La multitud de millonarios, críticos musicales y celebridades se giró hacia él con curiosidad morbosa. Conocían esa sonrisa. Era la misma sonrisa que precedía a sus humillaciones públicas más memorables. «Como saben», continuó Leonardo, caminando entre sus invitados como un emperador entre súbditos, «he organizado esta velada no por caridad, sino para demostrar algo que siempre he sabido. El talento real pertenece a quienes pueden pagarlo. Los pobres pueden soñar con música, pero nunca podrán dominarla como nosotros». En el rincón más alejado del salón, casi invisible entre las sombras de las columnas de mármol, Esperanza Morales limpiaba silenciosamente las copas abandonadas. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, temblaron ligeramente al escuchar las palabras venenosas de Leonardo. A los 46 años, había dedicado su vida a mantener inmaculados los espacios donde otros vivían sus sueños, mientras los suyos propios se desvanecían bajo el peso de la supervivencia diaria. Lo que Leonardo no sabía era que entre las columnas, oculto detrás del carrito de servicio de su madre, un niño de 12 años llamado Matías observaba todo con ojos que ardían de indignación. Había llegado esa noche porque Esperanza no había podido encontrar quien cuidara a su hijo, y el trabajo no esperaba por las tragedias familiares. Sus ropas, limpias pero remendadas múltiples veces, contrastaban brutalmente con la opulencia que los rodeaba. Pero esta noche, Leonardo alzó su voz hasta convertirla en un rugido que exigía atención total. «Vamos a hacer algo especial. Vamos a poner a prueba esta teoría de una vez por todas». El salón se sumió en un silencio expectante. Todos conocían la crueldad legendaria de Leonardo Vázquez, pero esta vez había algo diferente en su tono, algo más siniestro. «Acérquense todos al piano», ordenó Leonardo, señalando hacia el magnífico Steinway de cola que presidía el centro del salón como un altar musical. «Quiero que sean testigos de algo histórico». Los invitados se congregaron alrededor del instrumento, sus joyas centelleando bajo las luces de araña como constelaciones de avaricia. El piano, valorado en más de $200,000, había sido tocado solo por los virtuosos más reconocidos del mundo. «Durante toda mi vida», Leonardo comenzó su discurso con la teatralidad de un villano de ópera, «he escuchado el mismo cuento de hadas, que el talento musical es un don divino que puede aparecer en cualquier lugar, incluso en los barrios más miserables. ¡Qué estupidez más romántica!». Algunas risas nerviosas emergieron de la multitud, pero la mayoría permanecía en silencio, sintiendo que se acercaban a presenciar algo terrible. «Así que esta noche voy a ofrecer algo que ninguno de estos supuestos genios musicales podrá rechazar». Leonardo se subió sobre una silla dorada para asegurarse de que todos pudieran verlo. $10 millones. Si cualquier persona en este salón puede sentarse a ese piano y tocar algo que me conmueva hasta las lágrimas». El jadeo colectivo fue audible. $10 millones era una suma que podría cambiar vidas instantáneamente. Pero aquí viene lo delicioso del asunto. La sonrisa de Leonardo se volvió más cruel. «Cuando fallen miserablemente, como estoy absolutamente seguro de que lo harán, cada persona que intente deberá admitir públicamente que los pobres nunca podrán alcanzar la grandeza artística que solo el dinero y la educación refinada pueden proporcionar». En ese momento, desde su escondite, Matías sintió que algo se quebraba dentro de su pecho.
No era solo la arrogancia de Leonardo lo que lo hirió, sino la manera en que la multitud asentía, como si las palabras del millonario fueran una verdad universal aceptada. El primer voluntario fue Roberto Castellanos, un pianista profesional de la Orquesta Sinfónica Nacional. Con manos temblorosas se acercó al instrumento, consciente de que toda su reputación estaba en juego. «Adelante, Roberto», Leonardo aplaudió sarcásticamente. «Demuéstrale a esta gente por qué cobras $50,000 por concierto». Roberto comenzó a tocar una pieza de Chopin, su técnica impecable pero su nerviosismo evidente. Sus dedos se deslizaban sobre las teclas con precisión mecánica, pero la música sonaba fría, calculada, sin alma. «¡Tiempo!», Leonardo interrumpió brutalmente después de 3 minutos. «Siguiente. Roberto, ya sabes lo que tienes que hacer». Con la cara ardiendo de vergüenza, Roberto se dirigió al micrófono y pronunció las palabras que Leonardo había exigido. «Admito públicamente que el verdadero arte musical requiere más que talento. Requiere la refinación que solo el dinero puede brindar». La humillación continuó por 1 hora. Pianista tras pianista, músico tras músico, todos fallaron en conmover a Leonardo. Algunos por nervios, otros porque la presión los paralizaba, pero todos terminaron recitando la misma declaración degradante. Con cada fracaso, Leonardo se volvía más eufórico, más cruel en sus comentarios. «Miren a estos artistas», se burlaba, «cobrando fortunas por tocar en salas de concierto, y no pueden ni siquiera hacer llorar a un solo hombre. ¿Hay alguien más que quiera intentarlo?», preguntó Leonardo después del 10º fracaso, su voz goteando desprecio. «¿Algún otro genio que quiera demostrarme que estoy equivocado sobre la superioridad natural de los ricos?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los músicos profesionales miraban al suelo, humillados. Los invitados ricos sonreían con satisfacción cruel. Los empleados del evento permanecían invisibles en las sombras. Fue entonces cuando una voz pequeña, pero clara como cristal, cortó el aire. «Yo quiero intentarlo». Todos se giraron hacia el sonido, y lo que vieron los dejó sin palabras. Un niño de 12 años, vestido con pantalones remendados y una camisa que le quedaba grande, caminaba lentamente hacia el piano. «¿Qué es esto?». Leonardo rió hasta las lágrimas. «¿Un niño? ¿Un niño pobre? Esto se pone mejor cada segundo». Esperanza salió corriendo de las sombras, su rostro contraído por el pánico. «Matías, no, ven acá inmediatamente». Pero Matías siguió caminando hacia el piano, ignorando las risas que comenzaron a emerger de la multitud rica. «Espera, espera». Leonardo levantó las manos, delirando de placer. «Esto es perfecto, la culminación perfecta de mi experimento». Se dirigió a la multitud como si fuera un showman presentando el acto final de un circo. «Señoras y señores, presenten al voluntario más valiente de la noche. Un niño de los barrios bajos que aparentemente cree que puede tocar mejor que músicos con décadas de entrenamiento». Las carcajadas llenaron el salón como una sinfonía de crueldad. «Dime, pequeño». Leonardo se agachó para quedar a la altura de Matías, su aliento oliendo a champán caro. «¿Has tomado clases de piano alguna vez?». «No, señor», Matías respondió con una voz firme que contrastaba con su edad. «¿Sabes leer música?». «No, señor». «Entonces, ¿por qué crees que puedes hacer algo que todos estos profesionales no pudieron?». Matías miró directamente a los ojos de Leonardo, y por un momento, el millonario vio algo que lo perturbó. No había miedo en esa mirada, solo una determinación férrea que no entendía. «Porque la música no vive en el dinero», Matías respondió. «Vive en el corazón». La carcajada de Leonardo fue tan fuerte que se escuchó hasta en la cocina. «¡Oh, Dios mío! Es mejor de lo que esperaba. El niño cree en cuentos de hadas». Se dirigió a sus invitados con los brazos extendidos. «Miren esto. La pobreza no solo roba las oportunidades, también roba la razón. Este niño realmente cree que puede competir con el entrenamiento musical más caro del mundo». Pero mientras Leonardo se burlaba, algo extraordinario estaba sucediendo. Matías había llegado al piano, y por primera vez en la noche, el silencio que siguió no fue de nerviosismo o humillación, era de asombro. El niño se sentó en el banco, sus pies apenas tocando el suelo, y colocó sus manos sobre las teclas, con una reverencia que ningún músico profesional había mostrado esa noche. «Te doy 10 millones si tocas ese piano», Leonardo gritó,
seguro de que estaba a punto de presenciar la humillación más deliciosa de su vida. Pero cuando falles miserablemente, tu madre tendrá que pedir perdón a todos estos invitados por criar a un niño tan estúpido. Lo que nadie en ese salón sabía era que Matías llevaba años preparándose en silencio. No en conservatorios ni con maestros famosos, sino en pianos viejos y desafinados, y en teclados prestados que encontraba donde podía. Nunca tuvo clases formales, pero tenía algo que no se enseña: oído absoluto. La amenaza hacia su madre fue lo último que Matías escuchó antes de cerrar los ojos y dejar que sus dedos encontraran las teclas. Y entonces sucedió algo que ninguna persona en ese salón estaba preparada para escuchar. La primera nota que emergió del piano no era solo sonido, era pura emoción convertida en música. La primera nota que salió de los dedos de Matías no debería haber existido. Era imposible que un niño que nunca había tocado un piano pudiera producir un sonido tan puro, tan lleno de alma, que el aire mismo del salón pareció vibrar con una frecuencia diferente. Leonardo dejó de reír. La segunda nota siguió a la primera como una lágrima siguiendo a otra, y después una tercera, cada una más imposible que la anterior. No era una melodía que alguien pudiera reconocer, pero era una música que todos podían sentir en lo más profundo de sus corazones. ¿Qué? Leonardo balbuceó, su sonrisa cruel desvaneciéndose como hielo bajo el sol. Matías mantenía los ojos cerrados, completamente ajeno al silencio sepulcral que había descendido sobre el salón. Sus dedos se movían sobre las teclas, como si hubieran nacido conociendo cada centímetro del instrumento, como si el piano fuera una extensión de su alma en lugar de un objeto extraño. En la tercera fila de espectadores, la maestra Isabella Torretti, crítica musical más respetada del país, sintió que su corazón se aceleraba de una manera que no había experimentado en décadas. Había escuchado a los mejores pianistas del mundo, había sido juez en concursos internacionales, había dedicado su vida a entender los secretos de la música perfecta. Pero esto era diferente. Esto era imposible. Dios mío, susurró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. La música que emergía de las manos de Matías no seguía ninguna regla que ella conociera. No tenía la estructura formal de una sonata, ni la complejidad técnica de una fuga, ni la dramaturgia de una balada romántica. Era algo completamente nuevo, algo que parecía estar siendo creado en el momento exacto en que lo escuchaban. Y sin embargo, era la música más hermosa que había escuchado en su vida. Roberto Castellanos, el pianista profesional que había fallado minutos antes, se encontraba llorando abiertamente. Durante 27 años había estudiado técnica, había memorizado miles de piezas, había perfeccionado cada aspecto de su arte, pero nunca había tocado así. Nunca había sentido que la música fluyera a través de él como un río, natural e inevitable. ¿Cómo es posible?, se preguntó en voz alta, pero su voz fue ahogada por la melodía que continuaba expandiéndose por el salón como ondas en un estanque. Leonardo se acercó al piano, su rostro contorsionado por una mezcla de confusión y algo que se negaba a reconocer como miedo. ¡Para!, gritó. ¡Para ahora mismo! Pero Matías no parecía escucharlo. Sus dedos continuaban danzando sobre las teclas, y la música continuaba brotando como un manantial que hubiera estado esperando décadas para ser liberado. Esperanza observaba desde las sombras, sus manos cubriéndose la boca para ahogar los sollozos. Reconocía esa música. No la melodía específica, porque sabía que su hijo la estaba creando en ese momento, pero reconocía la esencia, el alma detrás de las notas. Era la misma música que había escuchado a Matías tararear durante años mientras hacía sus tareas. La misma música que surgía de él cuando creía que nadie estaba escuchando. La misma música que ella había aprendido a ignorar porque pensaba que era solo la imaginación de un niño pobre que soñaba con cosas imposibles. Pero no era imaginación, era genialidad pura. El maestro Alessandro Benedetti, pianista retirado que había sido leyenda viviente durante 5 décadas, se encontraba en primera fila con el rostro transformado por el asombro. A los 68 años, había creído que ya nada en el mundo de la música podía sorprenderlo. Se equivocaba. En 60 años de carrera, murmuró a la mujer a su lado, nunca había escuchado a alguien tocar con el corazón tan abierto. Es como si estuviera sangrando música.
La melodía de Matías comenzó a evolucionar, a crecer en complejidad sin perder un ápice de su pureza emocional. Sus manos, pequeñas e inexpertas según cualquier estándar técnico, encontraban combinaciones de notas que creaban armonías que nadie en el salón había escuchado antes. Y entonces, algo aún más extraordinario comenzó a suceder. La música empezó a contar una historia. Sin palabras, sin letra, solo a través de la melodía, todos en el salón comenzaron a percibir imágenes, emociones, memorias. Era como si Matías hubiera encontrado un lenguaje universal que hablaba directamente al alma humana. La primera parte de su improvisación contaba la historia de la soledad. Notas altas y cristalinas que parecían gotas de lluvia cayendo sobre un techo de lata. El sonido de alguien que ha pasado demasiadas noches despierto, preguntándose si alguien en el mundo se preocupa por él. Leonardo sintió un nudo en la garganta que no había experimentado desde la infancia. Era una sensación que había enterrado bajo capas de dinero, poder y arrogancia, pero que la música de Matías estaba exhumando sin piedad. La segunda parte de la improvisación habló de esperanza. Las mismas notas que habían expresado soledad ahora se transformaban en algo luminoso, algo que sugería que incluso en los momentos más oscuros hay una luz que nunca se apaga completamente. Diana Vázquez, la hermana menor de Leonardo que había llegado tarde a la gala, se encontró recordando al hermano que había conocido en la infancia, antes de que la herencia familiar lo transformara en el hombre cruel que era ahora. Recordó tardes enteras cuando Leonardo había tocado el piano en su casa, no para impresionar a nadie, sino simplemente porque amaba la música. ¿Cuándo había dejado de amar la música? ¿Cuándo había comenzado a usarla solo como una herramienta para demostrar superioridad? La tercera parte de la improvisación de Matías fue la más devastadora de todas. Era la música de la injusticia, del dolor de ser invisible, de la frustración de tener tanto que dar y no encontrar a nadie dispuesto a recibir. Cada empleado en el salón sintió que el niño estaba contando su historia personal. Cada uno de ellos había experimentado la sensación de ser tratado como un objeto en lugar de como un ser humano. Pero también había algo más en esa música: dignidad. Era la música de alguien que había sido humillado 1000 veces, pero que se negaba a dejar que esa humillación definiera su valor como persona. Leonardo se encontró temblando, no de frío, sino de algo mucho más perturbador: reconocimiento. Porque en esa música también escuchaba su propia historia. La historia de un niño que había heredado tanto dinero que nunca había tenido que desarrollar su humanidad. La historia de alguien que había confundido el miedo que inspiraba en otros con el respeto que nunca había aprendido a ganarse. La historia de un hombre que se había vuelto tan adicto a sentirse superior, que había olvidado cómo sentirse completo. Cuando Matías llegó al clímax de su improvisación, toda pretensión en el salón se había desvanecido. Ya no había ricos ni pobres, empleadores ni empleados, virtuosos ni amateurs. Solo había seres humanos confrontando la verdad más fundamental sobre ellos mismos: que todos, absolutamente todos, tenían un corazón que podía ser tocado, un alma que podía ser conmovida, una humanidad que podía ser despertada. Las lágrimas en el salón ya no eran gotas individuales, eran ríos. El famoso empresario Rodrigo Méndez, conocido por su frialdad en los negocios, sollozaba como un niño. La socialité Carmen Delgado, que había pasado su vida cultivando una imagen de superioridad aristocrática, lloraba con una honestidad que no había mostrado en décadas. Pero las lágrimas más devastadoras eran las de Leonardo, porque en esos 30 minutos de música perfecta había visto con claridad brutal lo que había hecho de su vida. Había visto cómo había usado su riqueza como una muralla para protegerse del mundo, pero que esa misma muralla lo había aislado de todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Había visto cómo había convertido su corazón en piedra, y esa piedra lo estaba aplastando. Cuando Matías finalmente tocó la última nota, el silencio que siguió no era la ausencia de sonido, era la presencia de lo sagrado. Por 27 segundos que se sintieron como 27 años, nadie se movió, nadie respiró. Nadie se atrevió a romper el hechizo que el niño había tejido con sus manos mágicas. Fue Leonardo quien rompió el silencio, pero no con palabras. Con un sollozo que venía desde lo más profundo de su ser.
Un sonido que expresaba décadas de dolor autoimpuesto, de conexiones perdidas, de oportunidades desperdiciadas de ser mejor. Se acercó al piano donde Matías permanecía sentado, los ojos del niño finalmente abiertos, brillando con una mezcla de agotamiento y asombro por lo que había salido de sus propias manos. ¿Cómo? Leonardo susurró, su voz quebrada. ¿Cómo es posible? Matías lo miró con una sabiduría que no correspondía a sus 12 años. Mi abuela me enseñó que la música no se aprende, señor. Se recuerda. ¿Tu abuela? Ella murió el año pasado. Matías explicó con voz suave. Pero antes de irse, me dijo que todos nacemos con música dentro. Algunos la pierden, porque el mundo les enseña que no vale nada. Otros la mantienen escondida porque tienen miedo de que se burlen. Pero ella me enseñó que la música verdadera nunca se va. Solo espera el momento correcto para salir. Leonardo se arrodilló frente al banco del piano, sus rodillas golpeando el mármol frío del suelo sin que le importara. Por primera vez en décadas, no se sentía superior a otro ser humano. Se sentía pequeño, se sentía perdido, se sentía humano. Matías, dijo, su voz temblando, necesito preguntarte algo. El niño asintió. ¿Puedes enseñarme a recordar mi música? La pregunta salió de sus labios antes de que se diera cuenta de que la estaba haciendo. Pero una vez pronunciada, se dio cuenta de que era la pregunta más importante que había hecho en su vida. Porque por primera vez en décadas, Leonardo Vázquez no quería ser el hombre más rico del salón. Quería ser el hombre más humano. Y había comenzado a entender que esas dos cosas eran mutuamente excluyentes. Los días siguientes al milagro en el piano fueron los más extraños en la vida de Leonardo Vázquez. El hombre que había pasado décadas construyendo muros de arrogancia alrededor de su corazón, ahora se encontraba completamente desarmado, vagando por su mansión de 40 habitaciones como un fantasma en su propia vida. No había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la música de Matías resonando en su mente, recordándole todo lo que había perdido en su obsesión por demostrar superioridad sobre otros seres humanos. Señor Vázquez. La voz de Patricia, su asistente personal durante 15 años, interrumpió sus pensamientos mientras desayunaba solo en un comedor diseñado para 20 personas. El niño y su madre están aquí. Leonardo sintió que su corazón se aceleraba. Después de la gala, había pedido desesperadamente que Matías viniera a su casa. Necesitaba entender cómo era posible que alguien tan joven, tan sin privilegios, pudiera poseer un don que él, con toda su educación y recursos, había perdido completamente. «Hazlos pasar al estudio de música», dijo Leonardo, dirigiéndose hacia la habitación que no había usado en años. El estudio de música había sido el refugio de su infancia. Allí, rodeado de instrumentos que costaban más que casas enteras, había descubierto por primera vez el amor por la música. Pero también era el lugar donde su padre, el patriarca de la dinastía Vázquez, había plantado las primeras semillas de la arrogancia que lo consumiría durante décadas. Cuando Matías y Esperanza entraron al estudio, la diferencia entre sus mundos era brutal. Esperanza miraba con asombro las guitarras de colección, los violines antiguos, los 3 pianos de cola que decoraban el espacio como altares musicales. Matías, sin embargo, se dirigió directamente hacia un piano específico, un Bösendorfer de 1954 que ocupaba la esquina más alejada. «¿Por qué ese piano?», preguntó Leonardo, intrigado por la elección inmediata del niño. «Tiene la misma tristeza que tenía usted esa noche», Matías respondió, pasando sus pequeños dedos sobre las teclas sin presionarlas, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para que alguien lo escuchara realmente. La observación golpeó a Leonardo como un puñetazo. Ese piano había pertenecido a su madre, Elena Vázquez, quien había muerto cuando él tenía apenas 8 años. Durante décadas, había mantenido el instrumento como una reliquia, pero nunca había tenido el coraje de tocarlo. «Matías». Leonardo se sentó en una silla frente al niño. «Me dijiste que tu abuela te enseñó que la música se recuerda, no se aprende. Cuéntame sobre ella». Los ojos de Matías se iluminaron con una mezcla de amor y dolor. Abuela Catalina era especial. La gente del barrio decía que estaba loca, porque hablaba con los instrumentos como si fueran personas. Pero yo sabía que no estaba loca.
Sabía que ella podía escuchar cosas que otros no podían. Esperanza se acercó, su voz temblando ligeramente. Mi suegra vivía en un mundo propio. Después de que perdió todo en el terremoto de hace 20 años, solo hablaba de música y de historias del pasado que nadie más recordaba. ¿Qué tipo de historias?, Leonardo preguntó, sintiendo que se acercaba a algo importante. Hablaba de una familia muy rica para la que había trabajado cuando era joven, Matías explicó. Decía que había cuidado a un niño que amaba la música más que a la vida misma, pero que su familia le había enseñado que la música no era suficiente, que tenía que ser mejor que todos los demás para valer algo. Leonardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo se llamaba esa familia? Vázquez, Matías respondió con inocencia. Siempre decía que los Vázquez habían perdido su alma cuando confundieron la riqueza con la superioridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo se puso de pie, caminando hacia una vitrina llena de fotografías familiares que había ignorado durante años. Con manos temblorosas, tomó una foto de 1989. Él, de 8 años, sentado al piano junto a una mujer mayor de cabello canoso y sonrisa amable. Catalina Mendoza, la nana que había cuidado de él después de la muerte de su madre. Dios mío, susurró girándose hacia Matías con los ojos llenos de lágrimas. Tu abuela era Catalina. ¿Usted la conocía? Matías preguntó, sin comprender completamente la magnitud de lo que estaba descubriendo. Ella me crió, Leonardo respondió, su voz quebrándose. Después de que mi madre murió, Catalina fue la única persona que me amó sin condiciones. Fue quien me enseñó a tocar piano, quien me contaba historias antes de dormir, quien me decía que la música era el lenguaje del alma. Esperanza se cubrió la boca con las manos, comenzando a entender la conexión imposible que el destino había tejido. Pero mi padre... Leonardo continuó, las memorias fluyendo como una avalancha. Mi padre la despidió cuando cumplí 12 años. Dijo que ya no necesitaba una nana, que tenía que empezar a comportarme como un heredero de verdad. Dijo que Catalina me estaba volviendo blando, que la música era una distracción de mis responsabilidades reales. Leonardo se acercó al piano de su madre y por primera vez en décadas se sentó en el banco. Catalina lloró el día que se fue. Me abrazó y me dijo, Leonardito, no dejes que te roben tu música. Promíseme que siempre recordarás que tu valor no viene de tu dinero, sino de tu corazón. Pero no cumplí esa promesa, Leonardo admitió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. La olvidé. Olvidé todo lo que me había enseñado y me convertí exactamente en lo que mi padre quería. Un hombre rico sin alma. Matías se acercó al banco del piano y se sentó junto a Leonardo. Abuela nunca lo olvidó a usted. Hasta el día que murió, hablaba del niñito que amaba la música. Decía que algún día, cuando estuviera listo, la música lo encontraría de nuevo. ¿Ella sabía que era yo? Creo que siempre lo supo. Matías respondió con la sabiduría que solo los niños pueden poseer. Por eso me enseñó la canción. ¿Qué canción? En lugar de responder con palabras, Matías comenzó a tocar. Pero esta vez no era la improvisación emocional de la gala. Era una melodía específica, una nana simple pero hermosa que resonó en la mente de Leonardo como un eco del pasado. Era la misma canción que Catalina le había cantado cada noche durante 4 años. La misma canción que había olvidado completamente hasta ese momento. La misma canción que su madre, Elena, había compuesto para él cuando era bebé. Ella me dijo que esta canción era especial. Matías explicó mientras tocaba, que había sido escrita por una madre para su hijo, y que algún día tendría que devolvérsela a alguien que la había perdido. Leonardo no podía hablar. Las lágrimas caían tan rápidamente que no podía ver las teclas del piano. Pero cuando extendió sus manos para unirse a Matías en la melodía, descubrió algo milagroso. Sus dedos recordaban. Después de décadas de no tocar con el corazón, después de años de usar la música solo como una herramienta de poder, sus manos encontraron la melodía como si nunca la hubieran olvidado. Esperanza observaba desde el rincón, llorando al ver cómo su hijo se había convertido en el puente entre un hombre rico y su propia humanidad perdida. Entendía ahora por qué Catalina había insistido en enseñarle esa canción a Matías, por qué había hablado tanto de la familia Vázquez, por qué había muerto con una sonrisa en los labios después de hacer prometer a su nieto que nunca dejaría que el mundo le robara su música.
Había sido una misión de amor que trascendía la muerte. Cuando la canción terminó, Leonardo se giró hacia Matías con una humildad que nunca había experimentado. «Matías, quiero pedirte perdón». «¿Por qué, señor?» «Por haber olvidado todo lo que tu abuela me enseñó. Por haberme convertido en el tipo de hombre que ella sabía que yo nunca debería ser. Por haber tratado a personas como tú y tu madre como si fueran inferiores, cuando en realidad ustedes han guardado algo sagrado que yo perdí hace mucho tiempo». Leonardo se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a sus jardines perfectamente manicurados. «Durante años he usado mi riqueza para construir muros entre yo y el resto del mundo. Pensé que esos muros me protegían, pero en realidad me estaban asfixiando». Se giró hacia Esperanza. «Esperanza, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de cómo los traté, pero necesito que me ayuden. Necesito que me enseñen a recordar quién era antes de que el dinero me convirtiera en un monstruo». «Señor Vázquez», Esperanza respondió con dignidad, «mi suegra siempre decía que toda persona merece una segunda oportunidad para encontrar su camino de regreso a su corazón, pero tiene que estar dispuesto a hacer el trabajo duro de reconstruir lo que ha destruido». «Haré lo que sea necesario», Leonardo prometió, «pero necesito que me guíen. No sé cómo ser una buena persona, solo sé cómo ser rico». Matías se levantó del piano y caminó hacia Leonardo. Con la seriedad de alguien mucho mayor, extendió su pequeña mano. «Abuela decía que el primer paso para recordar tu música es recordar cómo escuchar. ¿Está listo para aprender a escuchar de verdad?» Leonardo tomó la mano del niño, sintiendo que estaba haciendo algo más que un gesto físico. Estaba haciendo una promesa de honrar la memoria de Catalina, de justificar la fe que ella había mantenido en él durante décadas, de convertirse en el hombre que ella había visto en él cuando era solo un niño asustado que había perdido a su madre. «Estoy listo», Leonardo susurró, pero ninguno de ellos sabía que en las siguientes semanas esa promesa sería puesta a prueba de maneras que nunca podrían haber imaginado. Porque el dinero no renuncia fácilmente a su poder sobre un alma, y la verdadera transformación requiere más que buenas intenciones. Requiere sacrificios que desafían todo lo que una persona creía saber sobre sí misma. Las semanas que siguieron a la revelación sobre Catalina fueron las más desafiantes en la vida de Leonardo Vázquez. Por primera vez en décadas, había comenzado a cuestionar no solo sus acciones, sino la estructura completa de su existencia. Cada mañana se despertaba en su mansión de lujo sintiéndose como un extraño en su propia vida. Matías había comenzado a visitarlo 3 veces por semana, trayendo consigo lecciones que Leonardo jamás había imaginado que necesitaría. No eran lecciones tradicionales de piano, sino algo mucho más profundo. Lecciones sobre cómo escuchar con el corazón en lugar de con el ego. «Hoy vamos a hacer algo diferente», Matías anunció una tarde lluviosa mientras se dirigían hacia el estudio de música. «Vamos a salir». «¿Salir?», Leonardo frunció el ceño. «¿A dónde?». «Al lugar donde vivo. Abuela Catalina siempre decía que no puedes entender realmente la música de alguien hasta que ves de dónde viene». La idea de aventurarse en los barrios pobres de la ciudad llenó a Leonardo de una ansiedad que no había experimentado en años. Durante décadas, había vivido en una burbuja de privilegio que lo protegía de la realidad que la mayoría de las personas enfrentaba diariamente. «No estoy seguro de que sea una buena idea», murmuró. Pero la mirada determinada de Matías le hizo comprender que esta no era una sugerencia. Era una prueba. Una hora después, Leonardo se encontraba siguiendo a Matías y Esperanza a través de calles que nunca había imaginado que existían en su propia ciudad. Las casas estaban construidas una encima de la otra, como si la pobreza hubiera aprendido a desafiar la gravedad por pura necesidad. Los niños jugaban en calles sin pavimentar, sus risas contrastando con la dureza de su entorno. «¿Por qué estamos aquí?», Leonardo preguntó, sintiendo que cada paso lo alejaba más de su zona de confort. «Porque esta es la universidad donde Matías aprendió sobre la vida». Esperanza respondió con una dignidad que golpeó a Leonardo como un reproche silencioso. Llegaron a una casa que era más pequeña que el vestidor principal de la mansión de Leonardo. 3 habitaciones diminutas que albergaban no solo a Esperanza y Matías, sino también a la tía Carmen, de 62 años, que había perdido su trabajo como costurera cuando una fábrica cerró, y a los gemelos Pablo y María, de 7 años, hijos de la prima de Esperanza que había muerto en un accidente.
Bienvenido a nuestro hogar. Esperanza dijo simplemente, pero en su voz había un orgullo que Leonardo no entendía. ¿Cómo podía alguien sentir orgullo viviendo en condiciones tan precarias? Lo que vio dentro de esa casa cambió algo fundamental en su comprensión del mundo. A pesar de la pobreza evidente, a pesar de las paredes agrietadas y los muebles remendados, había algo en ese lugar que su mansión de 40 habitaciones nunca había tenido. Calidez, amor real, conexión humana auténtica. Los gemelos corrieron hacia Matías con una alegría que iluminó sus rostros, abrazándolo como si fuera el hermano mayor más querido del mundo. La tía Carmen, a pesar de sus propias dificultades, insistió en servir café a Leonardo en la única taza buena que tenían. Matías nos contó que usted está aprendiendo a tocar piano, dijo Pablo con la honestidad brutal de un niño de 7 años. ¿Es verdad que usted era malo con las personas? ¡Pablo! Esperanza regañó, pero Leonardo levantó una mano para detenerla. Sí, Pablo, era muy malo con las personas, pero estoy tratando de aprender a ser mejor. Mi mamá decía que las personas malas son solo personas tristes que han olvidado cómo ser felices. María añadió con una sabiduría que no correspondía a su edad. Leonardo sintió que las palabras de la niña le atravesaban el corazón. ¿Era posible que su crueldad hubiera sido simplemente tristeza disfrazada? Matías se dirigió hacia un rincón de la sala donde un piano viejo y desafinado ocupaba un lugar de honor desproporcionado a su valor monetario. Era un instrumento que había visto mejores días décadas atrás, con teclas amarillentas y una superficie rayada por años de uso amoroso. Este era el piano de abuela Catalina. Matías explicó. Lo salvó del terremoto y lo trajo aquí. Decía que mientras tuviéramos música nunca seríamos realmente pobres. Leonardo se acercó al instrumento y, por primera vez, vio un piano no como un objeto costoso, sino como un portal hacia algo sagrado. Se sentó en el banco tambaleante y tocó las teclas desafinadas. El sonido era áspero, imperfecto, pero había algo en él que su Steinway de $200,000 nunca había tenido. Tenía alma. «Toque algo», le pidió Matías. Leonardo comenzó a tocar la canción que Catalina había preservado, la canción de su madre. Pero esta vez, en ese piano humilde, rodeado de una familia que había perdido todo excepto su amor mutuo, la música sonaba diferente. Sonaba verdadera. Los gemelos se acercaron, fascinados por la melodía. La tía Carmen cerró los ojos, una sonrisa serena cruzando su rostro. Esperanza observaba con una mezcla de asombro y satisfacción, viendo cómo el hombre que había humillado a su hijo se transformaba lentamente en alguien capaz de belleza. Cuando la canción terminó, Leonardo se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. «No entiendo», murmuró. «¿Cómo pueden ser tan felices teniendo tan poco?» «Porque tenemos todo lo que importa», respondió la tía Carmen. «Nos tenemos unos a otros». En ese momento, el teléfono de Leonardo comenzó a sonar insistentemente. Era Ricardo Salinas, su socio comercial y mejor amigo durante 20 años. «Leonardo, ¿dónde diablos estás?» La voz de Ricardo sonaba furiosa a través del altavoz. «¿Es verdad lo que dicen los periódicos? ¿Que estás pasando tiempo con una familia de pobres?» Leonardo miró alrededor de la humilde sala, viendo las caras de las personas que lo habían acogido con amabilidad a pesar de conocer su reputación. «Estoy donde necesito estar, Ricardo. Esto es un desastre para tu imagen. Los accionistas están preguntando si has perdido la cabeza. Hay rumores de que estás considerando cambiar las políticas de la empresa, ¿es verdad?» «Voy a cambiar muchas cosas, Ricardo. No puedes hacer eso. Tienes responsabilidades, obligaciones. No puedes arruinar un imperio porque un niño pobre te tocó una canción». La manera en que Ricardo se refería a Matías encendió algo peligroso en Leonardo. «Ese niño pobre me ha enseñado más sobre la vida en 3 semanas que tú en 20 años. Escúchate, estás hablando como un loco. Mañana tenemos la junta con los inversionistas japoneses. Si apareces con esta actitud de reforma social, van a retirar los $300 millones de inversión». Leonardo miró a Matías, quien había estado escuchando toda la conversación con una expresión triste pero comprensiva. «Ricardo, voy a colgar ahora». «Leonardo, no cometas una locura. Piensa en tu futuro. Piensa en tu dinero. Por primera vez en décadas estoy pensando en mi alma». Leonardo colgó el teléfono, pero el daño ya estaba hecho.
La realidad de su mundo anterior había invadido este espacio sagrado como un virus, recordándole que su transformación no existía en un vacío. Tenía consecuencias reales, dramáticas, que podrían destruir todo por lo que había trabajado. ¿Va a estar bien, señor Leonardo?, preguntó María, acercándose con la preocupación genuina que solo un niño puede mostrar. No lo sé, pequeña, no lo sé. Esa noche, Leonardo regresó a su mansión, pero el lugar se sintió más vacío que nunca. Se dirigió a su oficina, donde encontró pila tras pila de documentos que requerían su atención. Contratos que maximizarían ganancias reduciendo salarios. Acuerdos que cerrarían fábricas para trasladar producción a países donde podrían pagar sueldos de esclavitud. Inversiones en empresas que destruían el medio ambiente, pero generaban dividendos masivos. Por primera vez, Leonardo vio estos documentos no como oportunidades de negocio, sino como decisiones que afectarían las vidas de miles de personas. Personas como Esperanza, como la tía Carmen, como los gemelos. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era su hermana Diana. «Leonardo, ¿qué está pasando? Ricardo me llamó, histérico, diciendo que has perdido la cabeza». «Diana, ¿alguna vez te preguntas qué habría pensado mamá de quiénes nos hemos convertido?» Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Diana había sido solo un bebé cuando su madre murió y había crecido completamente bajo la influencia de su padre. «Mamá está muerta, Leonardo. Ha estado muerta durante 27 años. No podemos vivir para los muertos. Pero podemos vivir para honrar lo que ellos valoraban». ¿Y qué valoraba mamá? Apenas la recuerdo. Valoraba la música, valoraba la amabilidad, valoraba la idea de que las personas son más importantes que el dinero. Esas son ideas románticas, Leonardo. Pero vivimos en el mundo real. Un mundo donde el dinero determina quién tiene poder para hacer el bien. ¿Qué bien hemos hecho con nuestro poder, Diana? ¿A cuántas personas hemos ayudado? ¿A cuántas vidas hemos mejorado? Diana no tuvo respuesta. Esa madrugada, Leonardo se encontró de pie en su estudio de música, mirando el piano de su madre. Por primera vez en años, se dio cuenta de que tenía una decisión que tomar. Una decisión que definiría no solo su futuro, sino su alma. Podía regresar a su vida anterior. Podía ignorar las lecciones que Matías le había enseñado. Podía fingir que la revelación sobre Catalina había sido solo una coincidencia emocional sin significado real. Podía preservar su imperio, mantener sus amistades, continuar siendo Leonardo Vázquez, el millonario respetado y temido. O podía elegir un camino que nadie en su posición había elegido jamás. Podía elegir la transformación real, sabiendo que le costaría todo lo que había creído importante. Mientras contemplaba esta decisión, recordó las palabras que Catalina le había dicho cuando era niño, palabras que Matías había heredado como un legado. «Leonardito, el dinero puede comprarte muchas cosas, pero no puede comprarte una razón para vivir». Al amanecer, Leonardo tomó su decisión. Marcó el número de Matías. «Hola, señor Leonardo». La voz del niño sonaba preocupada. «¿Está bien?» «Matías, necesito preguntarte algo importante. Si tuvieras que elegir entre mantener todo tu dinero y encontrar tu alma, ¿qué elegirías?» «Abuela siempre decía que el alma no se encuentra. Siempre está ahí. Solo tienes que dejar de ignorarla». «¿Y si escuchar a tu alma significa perder todo lo que pensabas que te hacía importante? Entonces, tal vez descubras qué es lo que realmente te hace importante». Leonardo cerró los ojos, sintiendo que las palabras del niño contenían una sabiduría que había estado buscando toda su vida. «Matías, mañana tengo una reunión muy importante. Voy a tomar decisiones que van a cambiar todo. ¿Estarías dispuesto a acompañarme? ¿Para qué? Para recordarme quién quiero ser cuando tenga miedo de ser valiente». Hubo una pausa, y Leonardo pudo escuchar a Matías consultando con su madre en voz baja. «Estaremos ahí». Matías respondió finalmente. «Pero, señor Leonardo, ¿está seguro de que está listo para lo que va a pasar?» «No», Leonardo admitió. «Pero creo que eso significa que es exactamente lo que necesito hacer. Porque las decisiones más importantes de la vida raramente se sienten seguras. Se sienten como saltos de fe hacia quien realmente estás destinado a ser». La sala de juntas más elegante del país nunca había albergado una reunión tan cargada de tensión. Los inversionistas japoneses, liderados por el implacable Hiroshi Tanaka, habían llegado puntualmente a las 9 de la mañana,
esperando cerrar el acuerdo de $300 millones que consolidaría el Imperio Vázquez como el más poderoso de América Latina. Leonardo se vistió esa mañana con un cuidado que no había experimentado en años. Pero no era vanidad lo que guiaba sus manos mientras se ajustaba la corbata. Era la comprensión de que cada decisión que tomara en las próximas horas definiría no solo su futuro financiero, sino el legado que dejaría en el mundo. Matías y Esperanza llegaron a la torre corporativa exactamente a las 8:30. El contraste entre su humilde apariencia y la opulencia del edificio era tan marcado que varios empleados se giraron para mirarlos con curiosidad y, en algunos casos, desprecio apenas disimulado. ¿Estás seguro de que quiere que entremos ahí?, Esperanza susurró, mirando hacia el elevador que los llevaría al piso 47. Necesito que estén ahí, Leonardo respondió, su voz cargada de una vulnerabilidad que había aprendido a aceptar. Necesito recordar por qué estoy haciendo esto. Cuando entraron a la sala de juntas, el silencio fue inmediato y tenso. Ricardo Salinas miró a Leonardo con una mezcla de furia y pánico que no intentó disimular. Los 12 ejecutivos presentes intercambiaron miradas de confusión al ver a un niño y una mujer de clase trabajadora en una reunión de tal magnitud. Leonardo, Hiroshi Tanaka, se puso de pie con la cortesía formal que caracterizaba todos sus movimientos. Esperábamos comenzar con la presentación de los nuevos proyectos de expansión. Por supuesto, Tanaka-san, Leonardo respondió, dirigiéndose hacia la cabeza de la mesa. Pero antes, quiero presentarles a 2 personas que han cambiado mi perspectiva sobre lo que realmente significa el éxito. Ricardo intervino inmediatamente. Leonardo, creo que deberíamos concentrarnos en los aspectos financieros de la propuesta. Silencio, Ricardo. Leonardo lo interrumpió con una firmeza que sorprendió a todos. Durante años he definido el éxito exclusivamente en términos de números en cuentas bancarias, pero he aprendido que esa definición está incompleta. Hiroshi frunció el ceño, claramente desconcertado por el rumbo de la conversación. Vázquez-san, ¿esto tiene relación con nuestro acuerdo? Tiene todo que ver con nuestro acuerdo, Leonardo respondió, caminando hacia donde Matías y Esperanza permanecían de pie cerca de la entrada. Porque estoy a punto de proponerles algo que va a cambiar fundamentalmente la naturaleza de nuestra asociación. Leonardo activó la pantalla gigante de la sala y proyectó una presentación que había preparado durante toda la noche. La primera diapositiva mostraba números impresionantes. Ganancias, proyecciones, porcentajes de crecimiento que habrían hecho salivar a cualquier inversionista. Estos son los números que esperaban ver, Leonardo comenzó. Proyecciones que muestran cómo podemos maximizar ganancias cerrando 3 fábricas, reduciendo salarios en un 30% y trasladando operaciones a países donde las regulaciones ambientales son prácticamente inexistentes. Los inversionistas japoneses asentían, satisfechos con lo que escuchaban. Pero, Leonardo hizo una pausa, mirando directamente a Matías. Quiero mostrarles una segunda proyección. Una que considera no solo nuestras ganancias, sino nuestro impacto en las vidas humanas que tocamos. La siguiente diapositiva mostró fotografías reales. Familias que trabajaban en sus fábricas, comunidades que dependían de los empleos que él proporcionaba, rostros de personas reales, cuyas vidas serían destrozadas por las decisiones que estaba siendo presionado a tomar. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. Ricardo se puso pálido. Los inversionistas japoneses intercambiaron miradas de confusión y creciente alarma. Leonardo. Ricardo se levantó bruscamente. ¿Qué estás haciendo? Estoy siendo honesto por primera vez en décadas. Leonardo respondió, su voz ganando fuerza. Estoy admitiendo que hemos estado midiendo el éxito con las métricas equivocadas. Se dirigió hacia Matías, quien observaba todo con una mezcla de nerviosismo y admiración. Este joven me enseñó algo que había olvidado completamente. Que el verdadero poder no viene de la capacidad de controlar a otros, sino de la capacidad de elevar a otros. Vázquez-san, Hiroshi intervino, su cortesía japonesa apenas ocultando su irritación. Esto es muy interesante. Pero nosotros estamos aquí para discutir rentabilidad, no filosofía. Pero esa es exactamente mi propuesta, Leonardo respondió, proyectando una nueva diapositiva. Quiero que consideren una inversión en un modelo de negocio completamente diferente. Un modelo donde medimos el éxito no solo por las ganancias que generamos, sino por las vidas que mejoramos.
La nueva proyección mostraba un plan revolucionario. Salarios dignos para todos los empleados, programas educativos para sus hijos, atención médica integral, programas de desarrollo comunitario y un compromiso con prácticas ambientales sostenibles. Los números siguen siendo impresionantes, Leonardo explicó, pero ahora representan algo más que dinero. Representan dignidad humana. Ricardo se acercó a Leonardo, su voz una mezcla de súplica y amenaza. Leonardo, si sigues por este camino, vas a destruir todo lo que hemos construido. Los inversionistas no van a aceptar márgenes de ganancia reducidos por programas sociales. Entonces encontraré inversionistas que entiendan que la sostenibilidad real incluye la sostenibilidad humana. Leonardo respondió con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Hiroshi se puso de pie, claramente preparándose para retirarse. Vázquez-san, esto no es lo que acordamos discutir. Nosotros invertimos en números, no en sentimientos. Espere. Una voz pequeña pero clara cortó el aire tenso de la sala. Todos se giraron hacia Matías, quien se había acercado al centro de la habitación. ¿Puedo hacerle una pregunta, señor Tanaka? Hiroshi miró al niño con una mezcla de sorpresa y ligera irritación. Supongo que... Sí. ¿Usted tiene hijos? La pregunta tomó a Hiroshi completamente desprevenido. Tengo 2 hijos. ¿Los ama? Por supuesto. ¿Haría cualquier cosa para asegurar que tengan un futuro mejor? Naturalmente. Matías se acercó a la pantalla, señalando las fotografías de las familias trabajadoras que Leonardo había mostrado. Estas personas también tienen hijos, y también los aman. ¿No merecen la misma oportunidad de darles un futuro mejor? El silencio en la sala era ensordecedor. Hiroshi miró las fotografías, y por primera vez, Leonardo pudo ver algo más que cálculos financieros en sus ojos. Pero el mundo de los negocios... Hiroshi comenzó, pero Matías lo interrumpió gentilmente. Abuela Catalina siempre me decía que el mundo se vuelve mejor cuando las personas que tienen poder eligen usarlo para ayudar en lugar de controlar. ¿No cree que el mundo necesita más empresas que cuiden a las personas en lugar de solo usar a las personas? La pregunta del niño flotó en el aire como una melodía que nadie podía ignorar. Leonardo observó los rostros alrededor de la mesa, viendo cómo las palabras de Matías penetraban defensas que años de presentaciones corporativas nunca habían logrado atravesar. María González, la única mujer entre los inversionistas japoneses, se aclaró la garganta. Tanaka-san, ¿podríamos ver las proyecciones financieras de este modelo alternativo? Durante la siguiente hora, Leonardo presentó números que había trabajado toda la noche para perfeccionar. Había encontrado maneras de mantener la rentabilidad mientras implementaba cambios revolucionarios en la forma en que trataba a sus empleados y comunidades. No eran las ganancias obscenas que el modelo anterior prometía, pero eran sólidas, sostenibles y, lo más importante, éticas. Los márgenes son menores, admitió Leonardo, pero la lealtad de los empleados es mayor. La productividad aumenta cuando las personas sienten que su trabajo tiene dignidad. La innovación florece cuando los empleados no están constantemente preocupados por su supervivencia básica. Ricardo se había hundido en su silla, viendo cómo décadas de estrategia corporativa despiadada se desmoronaban ante sus ojos. Leonardo, esto es suicidio financiero. No, Ricardo, esto es evolución. Hiroshi estudió los números en silencio durante varios minutos. Finalmente, levantó la vista. Vázquez-san, esto es intrigante, pero nuestros accionistas esperan cierto nivel de rendimiento. Y se lo daremos, Leonardo respondió. Pero también les daremos algo que ninguna otra inversión puede ofrecer. La oportunidad de ser parte de algo que realmente importa. En ese momento, algo extraordinario comenzó a suceder. María González, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión, se puso de pie. Tanaka-san, tengo que decir algo, comenzó, su voz temblando ligeramente. He estado en este negocio durante 20 años. He visto cómo las decisiones que tomamos en salas como esta afectan millones de vidas. Y por primera vez, alguien está proponiendo que consideremos esas vidas como algo más que números en una hoja de cálculo. Se dirigió hacia Matías con una reverencia que sorprendió a todos. Joven, ¿cómo aprendiste a ver tan claramente lo que los adultos hemos estado ignorando? Mi abuela decía que los niños ven mejor porque sus corazones todavía no han aprendido a cerrarse. Matías respondió con simplicidad.
La respuesta golpeó la sala como un rayo de verdad pura. Y Leonardo supo que había llegado el momento de la decisión final. «Tengo una confesión que hacer», Leonardo dijo, su voz cortando el silencio tenso que había descendido sobre la sala. «Durante 27 años he usado mi riqueza como una armadura para protegerme del mundo. Pero esa armadura se había vuelto una prisión». Se acercó a la ventana panorámica que dominaba la ciudad, la misma ventana desde la cual había observado durante décadas a las hormigas humanas corriendo por las calles. Pero ahora, cada punto en movimiento representaba una vida, una historia, una familia con sueños y miedos reales. Hace algunas semanas, este niño me demostró que había confundido el poder con la superioridad, la riqueza con el valor y el miedo con el respeto. Leonardo continuó, girándose hacia Hiroshi. «Tanaka-san, usted preguntó si esto tiene relación con nuestro acuerdo. La respuesta es sí, porque estoy dispuesto a arriesgar esta asociación por algo más importante que el dinero». Ricardo se levantó bruscamente, su rostro rojo de indignación. «Leonardo, no puedes hacer esto. Piensa en tu futuro, piensa en tu legado». «Estoy pensando en mi legado, Ricardo. Por primera vez en mi vida, estoy pensando en qué tipo de mundo voy a dejar». Leonardo se dirigió hacia el piano que había mandado traer a la sala esa mañana, una decisión que había desconcertado a todos los presentes. Era el mismo piano humilde y desafinado de la casa de Matías, que había transportado especialmente para este momento. «¿Me permites?», le preguntó a Matías, señalando hacia el banco. El niño asintió, comprendiendo instintivamente lo que estaba a punto de suceder. Leonardo se sentó frente al instrumento deteriorado y cerró los ojos. Durante un momento que se sintió eterno, la sala permaneció en silencio absoluto. Entonces comenzó a tocar. No era la canción de su madre esta vez. Era algo nuevo, algo que había nacido durante las noches de insomnio posteriores a la revelación sobre Catalina. Era la música de un hombre confrontando sus propios demonios, la melodía de alguien eligiendo la redención sobre la comodidad. Las notas que emergían del piano desafinado eran imperfectas técnicamente, pero perfectas emocionalmente. Era la música de la vulnerabilidad, de la honestidad brutal, de la decisión consciente de elegir la humanidad sobre la conveniencia. Hiroshi se había acercado inconscientemente al piano, su expresión transformándose de confusión a asombro. En 27 años de negociaciones internacionales, nunca había presenciado algo como esto. «Mi padre me enseñó que la música era una distracción», Leonardo dijo mientras continuaba tocando. «Me enseñó que las emociones eran una debilidad. Me enseñó que las personas eran recursos para explotar, no seres humanos para valorar». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Leonardo, pero su música se volvió más fuerte, más definida. «Pero este niño me enseñó que mi padre estaba equivocado. Me enseñó que la música no es una distracción de la vida. La música es la vida, y que elegir la humanidad no es debilidad, es la única fuerza real que existe». María González se había acercado también, sus propias lágrimas fluyendo libremente. «Dios mío», susurró, «¿cómo hemos podido ser tan ciegos durante tanto tiempo?». Cuando Leonardo tocó la última nota, el silencio que siguió no era tenso, era sagrado. Hiroshi se acercó lentamente al piano, su compostura corporativa completamente desvanecida. «Vázquez-san, en Japón tenemos un concepto llamado Ikigai, la razón de ser de una persona. Durante toda mi carrera, pensé que mi Ikigai era generar riqueza. Pero lo que acabo de presenciar me ha hecho cuestionar esa creencia». Se dirigió hacia Matías y, para sorpresa de todos, se inclinó en una reverencia profunda. «Joven maestro, ¿me permitirías hacerte otra pregunta?». Matías asintió, abrumado por el respeto que veía en los ojos del poderoso ejecutivo. «Si tuvieras el poder de cambiar cómo funcionan las empresas en el mundo, ¿qué harías?». Matías pensó cuidadosamente antes de responder. «Haría que las empresas fueran como familias, donde todos se cuidan unos a otros, donde nadie es dejado atrás, donde el éxito de uno es celebrado por todos». La simplicidad y profundidad de la respuesta golpeó la habitación como un tsunami emocional. Ricardo, que había estado observando todo con horror creciente, hizo un último intento desesperado. «Hiroshi, no puedes tomar en serio las fantasías de un niño. Estamos hablando de $300 millones. Estamos hablando de algo mucho más valioso que el dinero.
Hiroshi respondió con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Estamos hablando de la posibilidad de hacer negocios sin destruir nuestras almas. Se dirigió hacia Leonardo, extendiendo su mano. Vázquez-san, mi empresa acepta su propuesta, pero no por $300 millones. Queremos invertir 500 millones en este nuevo modelo. El jadeo colectivo fue audible. Ricardo se desplomó en su silla, completamente derrotado. Pero tengo una condición. Hiroshi continuó. Quiero que este joven sea nombrado consejero especial para bienestar humano. Quiero que su perspectiva guíe todas nuestras decisiones futuras. Matías miró a Leonardo con ojos grandes de asombro. ¿Eso significa que puedo ayudar a que más empresas sean como familias? Eso significa. Leonardo respondió, arrodillándose para quedar a la altura del niño, que vas a cambiar el mundo. Tal como tu abuela Catalina sabía que lo harías. En las semanas que siguieron, la transformación fue radical y veloz. La empresa Vázquez se convirtió en un modelo internacional de responsabilidad corporativa. Los salarios aumentaron, los beneficios se expandieron, y por primera vez en décadas, los empleados comenzaron cada día de trabajo con anticipación en lugar de miedo. Esperanza fue nombrada directora de desarrollo comunitario, utilizando su comprensión íntima de las necesidades de las familias trabajadoras para crear programas que realmente impactaran vidas. La tía Carmen se convirtió en la administradora del nuevo centro educativo que la empresa estableció, donde los gemelos Pablo y María fueron los primeros estudiantes en recibir becas completas para estudiar música. Ricardo, después de semanas de resistencia, finalmente se acercó a Leonardo con una humildad que nunca había mostrado antes. No entiendo lo que hiciste, admitió, pero los números no mienten. La productividad ha aumentado 40%. La rotación de empleados ha caído a casi cero. Y por primera vez desde que te conozco, pareces feliz. Por primera vez desde que me conoces, soy feliz, Leonardo respondió. Porque finalmente entiendo la diferencia entre tener éxito y tener significado. Una tarde, mientras Leonardo y Matías practicaban juntos en el estudio de música, el niño se detuvo en medio de una melodía. Señor Leonardo, ¿puedo contarle un secreto? Por supuesto. La noche antes de que abuela Catalina muriera, me despertó y me llevó al piano. Me dijo que había tenido un sueño donde veía a un hombre muy triste que había olvidado cómo amar. Me dijo que algún día yo iba a ayudar a ese hombre a recordar. Matías miró directamente a los ojos de Leonardo. Ella sabía que usted vendría de regreso a nosotros. Leonardo sintió que su corazón se expandía hasta casi explotar de gratitud. ¿Y qué más te dijo? Me dijo que cuando usted recordara cómo amar, no solo cambiaría su propia vida, cambiaría las vidas de miles de personas. Y que eso era lo que ella había estado esperando durante 27 años. En ese momento, Leonardo comprendió que su encuentro con Matías nunca había sido coincidencia. Había sido destino. Había sido amor trascendiendo la muerte. Había sido la promesa de una mujer sabia que se negó a rendirse ante la esperanza de que las personas pueden cambiar. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde su ventana, Leonardo ya no veía hormigas humanas corriendo por las calles. Veía una sinfonía de vidas interconectadas, cada una importante, cada una valiosa, cada una merecedora de dignidad y oportunidad. Y por primera vez en 27 años, cuando se miró en el espejo antes de dormir, reconoció al hombre que veía reflejado. Era el hombre que Catalina había visto en él cuando era solo un niño asustado. Era el hombre que su madre había soñado que se convertiría. Era el hombre que finalmente había aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes. Se mide en corazones tocados, vidas transformadas, y en la música que surge cuando elegimos el amor sobre el miedo.